ya? Decime, Sí. Axel. Ya está subido en Classroom. Sí, entonces no sé quién me quiere opinar sobre la tarea o por lo menos qué entidades se encontraron. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Ronnie Monzón le saluda. Respecto a la tarea, y como bien dijo usted, para hacer un poquito dinámica, en relación a los temas de las entidades descentralizadas y autónomas, tuve a bien investigar un poquito, propiamente tomar la base legal de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, tuve a bien tener el manual solo dame un segundito, solo voy a aperturar mi actividad solo para dar referencia exacta. Principalmente el artículo de la Constitución que habla respecto a lo que es la descentralización y centralización y autonomía de las dependencias del Estado. Asimismo, agregamos lo que es el manual, ahorita le digo, el manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público de Guatemala. Lo que utiliza el Estado para efectos de hacer el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Entonces, estuve bien investigar un poquito, ahí hay algunas definiciones de lo que son las entidades descentralizadas y las entidades autónomas que no son de carácter de empresa o tengan fines de lucro. Y en los aspectos generales que menciona, por ejemplo, habla que las instituciones públicas no empresariales a las cuales la Constitución Política de la República les da la categoría de instituciones autónomas y que por este hecho tienen la libertad de gobernarse por sus propias disposiciones. El mismo manual define esta situación para efecto de los que es la clasificación de sus ingresos y egresos en dicho manual. Asimismo, ahí están todas las instituciones que de carácter autónomo y descentralizadas figuran en el manual de presupuestos. Se investigó algunas leyes y la mayoría cumplen lo que dice la Constitución, que debe estar a través de una ley y por supuesto debe cumplir con las 3/3 partes del Congreso su aprobación y que tengan fines de apoyo o que meriten ser entidades descentralizadas y autónomas para apoyo del mismo Estado de Guatemala. Eso es lo que, aspectos generales que investigué, y puedo hablar que está el Instituto Nacional de Estadística, es una de las dependencias que de conformidad con el decreto 385 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, funge para aspectos de control, de estadísticas, de reportes, de todo tipo socioeconómico del país. También investigué el Instituto Técnico de Capacitación de Productividad, que es el INTECAP, que es una entidad descentralizada, que está bajo el decreto 1772 de la ley orgánica. El Instituto de Recreación es lo que estamos hablando del IRTRA. La SAT también, con su decreto 1-98, son entidades descentralizadas, que principalmente su categoría es que tienen un órgano de directorio, en primer lugar. Segundo, fungen su propio gobierno, tienen su autonomía financiera. Es lo que a veces llamamos lo que son unos ingresos privativos, que a veces ellos tienen su propio financiamiento, su propia administración y gobierno y por supuesto su estructura organizacional. Por ejemplo, la SAT tiene un reglamento que regula la parte administrativa donde están las intendencias, donde están las gerencias, departamentos, divisiones, y eso lo hace directamente el directorio en conjunto con la parte que el superintendente, por ejemplo, es el jefe administrativo de la institución. Es un ejemplo entre tantos. Gracias, es un pequeño aporte. Gracias por tu aporte. Entonces, sí tienes mucha razón. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿O qué entidades encontraron que les causaron por lo menos duda o bastante interés? Buenas tardes, te saluda Sergio Quiñones. ¿Cómo estás? Pues bien, cuénteme. Mira,
Fíjate de que realmente en el caso, realmente son pocas las, como mencionábamos en la clase anterior, las que son verdaderamente autónomas. Porque te pongo, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque yo me metí a Guatecompras. En Guatecompras está el listado de todas las empresas autónomas y descentralizadas de Guatemala. Y te pongo, por ejemplo, entre las que me llamaron la atención fueron todas las, yo puse 15, pero estaban las que, de las que te menciono, las confederaciones deportivas, que son, eso sí, calculo yo que su verdadera administración es totalmente autónoma, a excepción de los fondos que le asigna el Estado, que por eso son metidas dentro del sistema de Guatecompras, ¿verdad? Entonces son bien interesantes esos temas. La Confederación de Fútbol, me recuerdo que hace aproximadamente un par de años, cuando empezó que habían sacado al fútbol de Guatemala de la cita mundialista porque no era totalmente autónoma a raíz de los escándalos deportivos de FIFA en el extranjero. Se volvió el ente autónomo que es ahorita exactamente, ¿verdad? Y esas fueron las que a mí me llamaron muchísimo la atención, y entidades pequeñas donde sí tiene injerencia el Estado porque nombra al director, como el INACOP, que es el Instituto Nacional de Cooperativas, pero que reciben también fondos del Estado. Entonces, ¿cómo puede ser administrativamente autónoma si el presidente en cualquier momento puede cambiar a la dirección de la institución? Esos son temas bien, bien interesantes de entender, ¿verdad? Gracias, Corao. Tenés apagado tu micrófono, no se te escucha. Ronnie, decime. Sí, solo quería agregarle ahí algo a Sergio, que cuando habla de que la autonomía, sí, existe una autonomía, pero habría que ver, Sergio, ese tipo de autonomía, porque lo que hace la institución que no tenga ese vínculo o que pueda manejarse por sí sola es en los aspectos técnicos. Como bien dijiste, lo que es instituciones, por ejemplo, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala recibe fondos presupuestarios del Estado, que ese es prácticamente, por decirlo así, el vínculo donde depende cada institución autónoma descentralizada del Estado. Maneja los fondos, pero en carácter funcional en su expertise, porque algo que dice la Constitución es que deben de ser de apoyo al Estado en su materia. No lo estoy diciendo textual, por supuesto. El Estado en su materia. Repito, la administración tributaria tiene la SAT, porque una cosa es la administración tributaria, que es la parte recaudadora de impuestos y control y fiscalización, y así como la administración tributaria, la SAT es la que la representa. Crearon esa institución derivado de que necesitaban una institución especializada para el manejo de los tributos, control y fiscalización de los mismos. La Contraloría General de Cuentas es un órgano inclusive de carácter constitucional para el control y fiscalización del Estado. El Ministerio Público igual, su especialidad es lo que hemos estado estudiando en Derecho Procesal Penal, el ejercer el ejercicio penal o la persecución penal, la investigación. El Estado necesita de esas entidades descentralizadas o autónomas para que puedan ejercer dicha actividad. Sin embargo, ojo, ahorita que está las mesas de postulación para lo que es el fiscal general del Ministerio Público, tiene una dependencia, sí, pero podemos hacerlo político, pero administrativo o funcional o de carácter legal, por decirlo así, al presidente le van a poner los currículums y él va a seleccionar entre ellos al fiscal. Una vez seleccionados, en teoría, debe de tener independencia funcional y de operación para que pueda ejercer la actividad especializada que va a ser el Ministerio Público, la Contraloría igual, la SAT igual. Solo es por un pequeño aporte ahí, gracias. Gracias por tu aporte.
Yo me recuerdo que en la última reunión también se quedaron, por lo menos se quedaron con la duda de que si la universidad es autónoma o no. ¿Y qué investigaron sobre eso? Yo me recuerdo que la licenciada les dejó. Decime, Scarlett. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Pues yo considero que la universidad sí es autónoma, a pesar de que el Estado le da el 5%, si no estoy mal, de todo lo presupuestado, pero para mí sí, porque tiene propiedades, tiene fondos privativos, entonces considero que la universidad sí es autónoma, ¿verdad? Constitucionalmente hablando, a pesar de que él recibe ese dinero del Estado, ¿verdad? Pero no quiere decir que ella no sufrague sus gastos por las propiedades que tiene, por los servicios que ofrece y así. Esa es mi percepción. Muchas gracias. No sé quién me hace el favor de leer por lo menos el artículo 82 que habla sobre la autonomía de la Universidad de San Carlos. Si me permitís, yo lo leo. Por favor, gracias. Compañero, 82, aquí voy. Artículo 82, autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado. Solo hago una pequeña pausa. La Universidad de San Carlos de Guatemala prácticamente es la rectora de la educación superior, y ahí es donde el Estado prácticamente deposita la especialización de la materia en esta institución. Y ahí es donde considero yo, esa es mi opinión personal, que radica la autonomía. Continúo. Y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. Se rige por su ley orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella emita, debiendo observarse en la conformación de los órganos de dirección el principio de representación de sus catedráticos titulares, sus graduados y sus estudios. Muchas gracias. Entonces, por lo menos a todos les queda claro que la universidad es autónoma, o alguien todavía tiene duda de que no, porque como recibe aporte del Estado. Buenas. Disculpa que vuelva a pronunciarme. Lo que pasa es que si miras el artículo constitucional que habla de la autonomía, da a entender también de cierto tipo de autonomía económica. Pero al momento de que una institución, te pongo por ejemplo los problemas que tuvo la San Carlos anteriormente, que el Estado, o incluso el Estado actualmente, los necesita. Y la aprobación de préstamos para lo que son los nuevos edificios y toda la inversión económica hace que la misma universidad no tenga una libertad específica en esa área económica, que es donde entra el decir de que no existe la autonomía pura. Porque si existiera la autonomía pura sería tipo el IRTRA, que el IRTRA no recibe fondos directamente de la ¿cómo se llama?, del Estado, no le asigna el presupuesto del Estado fondos específicos, pero sí le dio un impuesto, que es el impuesto que tienen que pagar las empresas privadas que están afiliadas al sistema, y que en base a eso ellos pueden administrar y hacer los cambios que ellos crean convenientes.
Una de las cosas que yo veo es te pongo por ejemplo en la ley orgánica del presupuesto nacional, si una entidad no se ha gastado el presupuesto en su totalidad, por orden debe de depositar ese dinero en las arcas del Estado y ese dinero es repartido en enero a todas las demás instituciones. Gracias por tu aporte. Entonces, como decías, compañero, sí, la universidad es autónoma por mandato constitucional, pero de cierta forma, como dijiste, tiene como una descentralización económica del Estado de Guatemala. Decime, María. Buenas noches. Bueno, yo creo que la universidad sí es autónoma, pero al menos el semestre pasado se nos enseñó en el curso que yo recibí que al final no hay ninguna entidad que sea totalmente autónoma en el país. Entonces, por lo mismo de que no cumplen en el sentido económico. Pero ya al omitir este sentido económico, podemos decir que la universidad es totalmente autónoma. Eso es lo que quería decir la licenciada, supongo yo, la última vez. Y esa es mi opinión. Sí, así es. ¿Otra persona que quiera aportar algo? Decime, Ronnie. Gracias. Lo que decía la compañera María Celeste tiene mucha razón. Si quitásemos la parte económica de las entidades, podría declararse que empieza a existir una autonomía. Sin embargo, al leer la literal A del artículo 134 de la Constitución, dice, coordinar su política con la política general del Estado y en su caso con la especial de ramo a que correspondan. Y reitero un poquito, las entidades autónomas descentralizadas son especializadas en ciertas actividades o ciertas situaciones que el Estado como tal no maneja. La Universidad de San Carlos es especialista en lo que es la educación superior y todas las funciones que ya leímos. Entonces, la universidad debe acoplarse a la política del Estado, recibir lo que es el aporte presupuestario para su funcionamiento y ejecución y coordinar de manera paralela a las situaciones que exige el país. En la literal B dice, mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. Volvemos a decir, si es autónoma o no es autónoma, dependerá de cómo lo vamos a ver. Su especialización es estudio superior, pero su funcionamiento, su estructura, su presupuesto debe ir con la planificación del Estado para que pueda funcionar financiera o administrativamente. Ahora, tiene un Consejo Superior Universitario. Las decisiones a lo interno, por ejemplo, crear o suprimir carreras o modificar un pensum de estudios o modificar políticas educativas superiores a nivel nacional, en ese punto considero que existe la autonomía como tal. Lo que decía Sergio de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ellos son especialistas en lo que son los deportes. Existen varias federaciones adscritas y también recibe presupuesto del Estado, debe acoplarse a la planificación económica y social del Estado y a las políticas, etcétera. Pero ellos son los especialistas. Entonces, yo concuerdo con María Celeste en mucho y especialmente en el ámbito de especialización. Gracias. Gracias, compañero. Entonces, yo ahorita les iba a pasar por lo menos les iba a compartir unas diapositivas. Ahorita se las comparto.
Eh, no sé si estoy compartiendo las diapositivas. Ya. Ya. Sí, compañero. Entonces, yo creo que por el tiempo, por eso les pido una disculpa, que por el tiempo que tuve conflicto con el correo, no creo que vamos a, por lo menos, ver todas estas. Son 5 diapositivas, pero por el tiempo no creo que podamos avanzar. Entonces, yo creo que vamos, por lo menos voy a leer las primeras 2 diapositivas y se las comparto en el transcurso de la noche por WhatsApp, para que ustedes las puedan leer. Esas son las diapositivas de la licenciada. Entonces, igual, si ustedes tienen alguna duda, el día de clases, la licenciada les puede ampliar ese tema. Entonces, hoy les tocaba ver sobre la administración estatal en Guatemala. Dice, por lo menos, el ámbito político de la administración pública. Debe ser la aplicación de la ley desde el campo político para beneficio de la mayoría y para mejorar la calidad de la vida de los habitantes. Dice una definición del profesor Godínez Bolaños que la Constitución Política de la República de Guatemala contiene principios filosóficos e ideológicos que deben orientar las acciones de la administración estatal. Entonces dice el Estado y su forma de gobierno. Entonces, ¿quién me hace el favor de leer el artículo 140 de la Constitución? Si quieren lo leo. Por favor, gracias. Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. ¿Ustedes piensan que sí se cumple con lo que dice el artículo 140? No, desde que dice que es independiente. ¿Por qué? Cuéntame. Porque al menos seguimos dependiendo demasiado de Estados Unidos en lo que es economía, ya que nuestra economía es totalmente por remesas. No tenemos, somos un país que todavía depende o solo mantiene lo que es materias primas, no tiene como... es totalmente dependiente y un tercer mundo, esa es la definición. Ajá. Solo eso. Muchísimas gracias. Y si por lo menos si creen que somos un país republicano, democrático y representativo. Decime. Pues yo considero que sí. Aparentemente, pues es republicano, es democrático, porque se toma en cuenta a la nación para escoger a las autoridades, pues se hace en un periodo de cada 4 años y representativo, porque tenemos al presidente que es el representante de la nación como el poder del Estado, ¿verdad? En el Ejecutivo. Entonces sí se cumple aparentemente nuestra nación como un Estado republicano, democrático y representativo. Muchas gracias. Entonces, por lo menos ahorita voy a leer una pequeña definición de republicano, y yo siento que ahí nos vamos a quedar, porque